Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Todavía estamos antes de las 12, así que buenos días. La semana pasada iniciamos un estudio no de todo el Sermón del Monte, sino de la primera parte del Sermón del Monte, prioritariamente de las bienaventuranzas, y que está en el Evangelio de Mateo, en ese mensaje que es muy conocido, muy mencionado, aún personas que no son creyentes mencionan dichos que el Señor dijo en este mensaje. El Evangelio de Mateo, ¿no?, está ahí, lo narra. Y el Evangelio de Mateo es el Evangelio del reino, porque revela a Jesucristo como el Salvador y el Rey. Y lo que hay que entender es que Jesús vino a la tierra a establecer no un reino físico y material, y eso hay que tenerlo muy en claro, sino a tener un reino espiritual, el reino de los cielos. Y el Sermón del Monte nos enseña las cualidades, las actitudes, las acciones que deben manifestar los miembros del reino. Y eso es lo que habla este mensaje, que como decíamos la semana pasada, no fue enseñado solo una vez. Cuando dice la palabra y les enseñaba, se usa en el griego una palabra que implica que es una enseñanza continua, que no fue hecha solo una vez, sino algo que el Señor constantemente enseñó a sus discípulos, algo que lo repetía. Y empieza con las bienaventuranzas, como sabemos, ¿no? El capítulo 5 de Mateo, versículo 1, dice que el Señor se sentó y comenzó a enseñarles, y empieza con las bienaventuranzas. Y la bienaventuranza es en el griego makarios. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, no sé, el siglo pasado, makarios era un zapato, creo. En Perú por lo menos se dicen macarios, el que tenía un macario era... Sí, sí. Pero macarios es la palabra en el griego que significa bienaventurado, que lo traducimos como bienaventurado. Y eso es como una exclamación, y realmente cuando nosotros decimos, a veces leemos y tenemos el contenido de las bienaventuranzas, bienaventurados, según quizás un tono pasivo, pero realmente lo que el Señor empezó con una exclamación. Dijo, macarios, y que significa, son felices, dichosos. Y eso es lo que está diciendo el Señor. La primera palabra que el Señor pronuncia es una exclamación, que está diciendo, yo voy a enseñarle lo que es la felicidad. Felices, está diciendo. Y comienza a narrar las bienaventuranzas. Y ese macario significa que uno tiene una satisfacción interna suficiente, un gozo inalterable que no depende de las circunstancias. Lo que el Señor está diciendo, que el reino de los cielos, cuando viene, trae felicidad, trae dicha al corazón del ser humano. Eso es lo que está diciendo. Empieza así, que el reino de los cielos trae dicha, contentamiento, felicidad al reino, del reino de Dios al ser humano. Y esas son las bienaventuranzas. Hoy día vamos a ver las dos primeras bienaventuranzas. Y vamos a Mateo capítulo 5, versos 3 y 4. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y aparentemente es una contradicción lo que el Señor dice, ¿no? Felices, dichosos, empieza en la primera bienaventuranza, los pobres en espíritu. Parece contradictorio, ¿no? ¿Cómo uno puede ser feliz cuando es pobre? El griego, como hemos dicho, es una palabra, una lengua muy rica. Y el Señor vino en ese tiempo quizás para mostrarnos
a través de la riqueza del griego, lo que él quería decir se expresara de una manera mejor. Y cuando el Señor usa pobre, usa una palabra en el griego que implica pobreza absoluta. Era alguien que era un indigente, alguien que no tenía ningún recurso, alguien que vivía de la mendicidad. Era una persona que no tenía nada. Porque hay diferentes tipos de pobreza, ¿no? Uno puede tener pobre y tener lo básico y es pobre. Pero cuando el Señor usa esta palabra, habla de un indigente, alguien que no tiene nada, que carece de todo. Pero no es solo habla de una pobreza material, porque habla de una pobreza espiritual. Porque dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Habla de alguien que siente una pobreza interna, alguien que reconoce que tiene una pobreza interior, que no posee nada espiritualmente y que necesita de Dios. Necesita de Dios. Y esa es la primera bienaventuranza, y es la primera bienaventuranza porque es la manera en que una persona puede entrar al reino de los cielos, ¿no? Porque dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿por qué? Porque de los tales es el reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta bienaventuranza es importante, porque es la manera en que uno puede entrar al reino de los cielos. Por eso es la primera. Nadie entra al reino de los cielos si no es pobre en espíritu. Eso es importante entenderlo. Aquel que no tiene una pobreza en su espíritu, aquel que no se siente indigente, sin ningún recurso espiritual en su vida, no puede entrar en el reino de los cielos. Porque tiene que reconocer que tiene una necesidad profunda de Dios, que tiene una carencia que nadie puede suplir, solo Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. Que es de la condición para alcanzar la salvación y el reino de los cielos. Sin esa condición no se puede entrar al reino de los cielos. Por eso esta bienaventuranza es muy importante. Muestra la actitud que debe tener una persona que quiere entrar en el reino de los cielos. Algo que lo ilustra es lo que el Señor mostró en esa parábola ¿se acuerdan del fariseo y el publicano? Ahí está el fariseo y decía, Señor, te doy gracias. ¿Por qué? Porque soy buena gente, ¿no es cierto? No hago mal a nadie, me porto bien. Entonces, no tengo de nada que arrepentir. Pero estaba el publicano, dice, al fondo, y decía, ten compasión de mí, que soy pecador. Y eso muestra realmente lo que es la pobreza en espíritu para alcanzar la salvación. Ten compasión de mí, porque soy pecador. Si no hay una convicción de pecado de esa manera, si yo no reconozco que realmente el pecado está en mi vida, y si eso no me lleva al arrepentimiento, no es posible entrar al reino de los cielos. El Señor es muy claro en esto. Si no se arrepintiereis, todos, ¿qué dice? Pereceréis igualmente.
La condición fundamental para entrar al reino del cielo es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento implica un dolor por el pecado, convencimiento de que no puedo hacer nada por mi salvación, que tengo una pobreza espiritual profunda y que necesito de Dios. Tenemos que enfatizar esta verdad donde muchas veces se llama al Evangelio y una persona puede pensar que es creyente simplemente porque Cristo, porque necesitaba del Señor que me arreglara los problemas. Como decíamos en la mañana en el estudio, ¿no es cierto? El Señor dijo, si no veis prodigios y señales, ¿no creeréis? O sea, si no me pasa algo, si Dios no arregla algo en mi vida, no voy a creer. La salvación y la entrada al reino de los cielos implica una convicción de pecado en nuestra vida por el Espíritu Santo, un reconocimiento de mi pobreza espiritual y volver a Dios y decir, Señor, solo tú puedes suplir eso, nadie más. Porque yo no tengo nada, no tengo nada. Sin ese quebrantamiento no hay salvación. Y podemos engañar a muchas personas y decir, no ve, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Sí? ¿Quién no quiere ser salvado de los problemas, de sus dificultades? Pero para aceptar a Jesucristo como Salvador hay que arrepentirse. Y que tiene que haber una convicción profunda de pecado. Tiene que haber pobreza de espíritu. Eso tiene que cada uno de nosotros haberlo experimentado. Y si lo ha experimentado, y si ha tenido ese quebrantamiento delante de Dios, y decir, Señor, te necesito, porque soy un pecador, sé propicio a mí, ten compasión de mí. Y ve en la cruz de Cristo la salvación, uno entra al reino de los cielos. ¿Hemos tenido esa experiencia en nuestra vida? Y tengo que preguntarlo, ¿no? O sea, porque no sería honesto delante de Dios si yo no lo pregunto. ¿Realmente hemos tenido esa convicción de pecado en nuestra vida que me ha abierto a la salvación que da Cristo Jesús? Eso es fundamental, crucial en nuestra vida, porque determina una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. Tenemos que examinar, decir, ¿realmente he llegado a un momento en mi vida a una convicción profunda de pecado que me ha llevado a aceptar a Jesucristo como mi Salvador? Y una vez que estamos en el reino de los cielos, esa pobreza de espíritu debe continuar en nuestra vida. Esto no significa autodepreciación, ¿no? Sino tener una correcta humildad, tener un correcto sentido de valía personal, pero que esa valía personal viene de Dios y no de mí. Es reconocer que si hay algo bueno en mi vida y si un logro en mi vida, es por Dios y para la gloria de Dios. La pobreza en espíritu no significa que no valgo nada. Significa que constantemente tengo que depender de Dios y de su gracia. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 10, dice lo siguiente, ¿no? Él cuando en el 9, mire lo que dice el 9, ¿no? Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Él se sentía que no merecía nada. Pero dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido vano conmigo porque antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo.
Él veía su pasado y decía, fui así, pero ahora si soy algo, es por la gracia de Dios. Y si hay un logro, es para la gloria de Dios. Él se mantenía en ese equilibrio de decir, Señor, lo que soy porque tú me lo has dado. Y eso no significa ser menos, sino reconocer todo lo que Dios puede hacer en nuestra vida y ver la grandeza que podemos llegar a ser en Dios y para Dios. La pobreza del espíritu nos lleva a vivir para Dios, reconociendo que sin Dios no somos nada, que en Dios lo tenemos todo y que en Cristo lo podemos todo, pero solo en Cristo. Me hace vivir dependiente de Él, en una búsqueda constante de Él, en que cada día lo necesito a Él. Ese es pobreza de espíritu. Porque podemos caer en el peligro de la iglesia de la Odisea, ¿no? ¿Se acuerda de la iglesia de la Odisea? En Apocalipsis 3:17 dice, el Señor le va a decir, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Porque uno puede caer en el sentido de la autosuficiencia, decir, bueno, ya soy salvo, ya no necesito nada más. Y basarnos en nuestros logros personales, en lo que Dios hace en nuestra vida, en nuestros talentos, en nuestros dones, y comenzamos a ser autosuficientes y no depender de Dios. ¿Y qué le dice el Señor? Y no sabe que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando uno deja de depender de Dios, se vuelve un indigente. Porque la riqueza espiritual solamente la da el Señor. Y cuando hay esa pobreza de espíritu en nuestros corazones, vamos a vivir una vida realmente plena y dichosa. Él va a estar presente en nuestra vida y vamos a exaltar a Dios y vamos a glorificar a Dios en nuestra vida y nuestra vida se va a enriquecer. En la medida que Cristo crece en nosotros, en la medida que nosotros más nos parecemos a Él, nuestra vida se enriquece y glorifica a Dios. Y eso es ser pobre en espíritu. Segunda bienaventuranza. Bueno, el 3:18 dice, por lo tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahí está. La riqueza solamente está en Dios. La investidura de Dios es la que nos da el sentido de la vida. Cuidémonos de no caer en la autosuficiencia. Cuidémonos de dejar de depender de Dios cada día de nuestra vida, porque eso nos hace dichosos, felices, pobres en espíritu. La segunda, bienaventurados los que lloran. Qué contradicción, ¿no? Y una vez más, ¿no? Cuando uno va al griego, dicen los comentaristas, que el Señor usó la palabra que más reflejaba lo que es el lloro, el dolor. Se refería a la persona que tiene tanto dolor que no lo puede ocultar y que se hace incontenible hasta las lágrimas. Es la palabra que usaba para cuando alguien perdía a un ser querido y no podía contener su tristeza y lloraba. A eso está refiriéndose el Señor. A una situación de dolor tan profunda que no la puedes ocultar y que va hasta las lágrimas. Y esta bienaventuranza está ligada a la primera, y porque se refiere también a nuestra condición moral y espiritual. Nuevamente es un lloro por la gravedad del pecado y que se da cuenta lo que hace el pecado. Si bien Dios nos perdona los pecados, Dios no quiere que
olvidemos lo que es y qué tan grave es el pecado. Quizás uno de los efectos que debe producir la cruz de Cristo es abrirnos los ojos al horror del pecado. Si vemos a Cristo, al mirar a Cristo y su sufrimiento, no solamente tenemos que ver el sufrimiento de Cristo, sino el horror del pecado, lo terrible que es el pecado, el sufrimiento que tuvo que pasar nuestro Señor por causa del pecado. Cuando uno ve la cruz, no solamente tenemos que ver a Jesús sufriendo, sino la causa. Y cuando veo la cruz y decir, fue por mi culpa, por lo que yo hice mal y hago mal, Cristo murió de esa manera. Y Él tomó mi lugar. Pero el pecado es terrible. Y debe haber al quebrantamiento. Al quebrantamiento. ¿Cómo no tener dolor? ¿Cómo no llorar por mi pecado si por Él Cristo murió como murió? Los seres humanos lloramos, ¿no? Lloramos quizás cuando la familia pasa una situación difícil, cuando sufre. Lloramos cuando perdemos a alguien. Lloramos cuando todo nos sale mal. Lloramos cuando tenemos problemas. Pero debemos preguntarnos, ¿lloramos por nuestro pecado? ¿Lamentamos de corazón nuestra maldad? ¿Hemos llorado alguna vez por el pecado? Yo creo que muy rara vez sí lo hemos hecho. Muchas veces justificamos nuestros pecados. Muchas veces siempre decimos, perdónanos, Señor. Pero a veces había un quebrantamiento simplemente porque le fallé a mi Dios. Como el dolor que tuvo David cuando se descubrió que había pecado y hubo dolor en su corazón. La Biblia nos habla que hay dos tipos de tristeza. 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la que no hay arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo es egoísta, sin fruto y nos aleja de Dios y produce muerte. Pero la tristeza provocada por Dios nos humilla y nos acerca a Él y nos lleva al arrepentimiento y produce salvación y vida eterna. Este contraste lo podemos ver en Judas y Pedro, ¿no? Cuando tuvieron diferentes reacciones cuando fallaron al Señor. Judas solo sintió remordimiento, pesar por haber entregado al Señor. Mateo 27:3 dice, entonces Judas, que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata y los principales sacerdotes y ancianos. Él dice arrepentido, ¿no? Ahí, sí, los que conocen un poco el griego saben que hay dos palabras, ¿no? Para arrepentimiento, metanoia y metamelomai. Y son cosas diferentes. Acá dice metamelomai, que significa sintió un remordimiento, se sintió mal. Simplemente se sintió mal. Pero Pedro dice, entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor Jesús que había dicho, antes del que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo afuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Fue consciente de su falta.
le falló a su Señor. ¿Y qué hizo? Lloró amargamente. Lloró amargamente. Vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Cuando le fallamos al Señor, ¿nos sentimos mal simplemente? ¿O hay un profundo quebrantamiento, un dolor por haberle fallado al Señor? Y lloro delante del Señor. Y lloro porque le fallé. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Siempre en el Antiguo Testamento el lloro viene seguido por el consuelo. En Isaías capítulo 41 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo se ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble han recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Dice, el Señor tiende a consolar a aquellos que se arrepienten, a aquellos que lloran. Dice, viene el consuelo de Dios, dice, consuélense, consuélense. Cuando hay dolor y lloro por el pecado, viene el arrepentimiento. Y con el arrepentimiento llega el perdón. Y con el perdón llega el consuelo de Dios. Y no hay cosa más preciosa que sentirse consolados por Dios. Así como un padre cuando perdona a su hijo o a su hija y lo abraza y lo consuela. Cuando lloramos por nuestro pecado podemos venir a nuestro Dios y Él nos abraza y nos consuela y nos dice, hijo, hija, todo está bien. Te perdono, sigamos adelante. Y no hay cosa más preciosa que el consuelo de Dios. Pero no solamente debemos llorar por nuestro pecado, sino por el pecado de los demás. A veces nos cuesta llorar por nuestro pecado. ¿Cuánto más por el pecado de los demás? Pero el Señor quiere ampliar eso y bienaventurados los que lloran. No solamente por nosotros mismos, sino que miramos este mundo. Miramos la condición de este mundo y lloremos. Lloremos por este mundo. El Señor Jesús es nuestro ejemplo, ¿no? Lucas 19, 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo? Lloró sobre ella. Yo me preguntaba, ¿cuánto dolor me da? No solamente el sufrimiento de la gente, sino el pecado de la gente. Lloro porque la salvación de los demás. Lloro porque la gente sufre y está condenada sin Dios. Dice que Martín Lutero lloró por la falta de sinceridad de la iglesia y se produjo la reforma. Hay muchas personas que han llorado por la situación de pecado de sus hijos, de sus familias, y Dios los ha consolado dándole la salvación. Dios obra. Pero a veces intentamos llorar por otros. En un mundo tan egoísta en que vivimos, en un mundo donde solo interesa a nosotros y que nos olvidamos de los demás, hay una profunda necesidad de un quebrantamiento como hijos de Dios, como pueblo de Dios, por el pecado que nos envuelve, por el pecado en que estamos sumidos y que el mal avanza, porque quizás como iglesia, como hijos de Dios, no estamos llorando, pidiéndole a Dios y clamándole a Dios, Señor, ten misericordia de esta ciudad, de esta nación, de donde estamos. Que Dios toque en nuestros corazones y nos quebrante. A veces oramos por nuestros familiares, pero lloramos por ellos. Lloramos por su salvación.
Conocí a un joven Joaquín Chioc, ahora está en la presencia del Señor. Jovencito, hace muchos años allá en mi país. Sumido en las drogas. Y allá en un lugar de la selva hay un lugar que se llama Tocache, donde había fumaderos de drogas. 18 años este joven. Y se fue a ese lugar. Y iban simplemente para drogarse hasta morir. Y él decidió ir allá, simplemente a ir a drogarse hasta morir. Su madre, una mujer devota, creyente, no sabía dónde estaba su hijo. Solo oraba, clamaba y lloraba por su hijo. Y le pedía a Dios con lágrimas: Señor, yo no sé dónde está mi hijo, pero toca a mi hijo, sálvalo. Un día unos jóvenes fueron y entraron a esos lugares a compartir la palabra de Dios. Y como decíamos ahora, en esas coincidencias que no son coincidencias, ¿no es cierto? Su madre allá en Lima, él es lejos, orando una noche, clamando a Dios con lágrimas. Dios envió unos jóvenes. Se acercaron a este joven Joaquín y le hablaron de Dios y le pusieron la Biblia en sus manos, y él conocía la palabra. Él dice, me contaba después, yo abrí la Biblia y cuando lo comencé a leer, no pude y comencé a llorar, llorar y llorar. En ese momento entendí, me paré y salí de ese lugar. Dios restauró su vida, se convirtió en pastor. Murió hace 2 años ahí siendo pastor en Chile. Joven. ¿Cuánto necesitamos ser conmovidos? No solamente por nuestro dolor, sino por el dolor de los demás. Este mundo necesita de esta bienaventuranza, necesita de hijos, hijas suyas, que puedan llorar, no solamente orar, sino llorar por su misma situación, porque le fallamos constantemente a Dios, y llorar porque este mundo necesita de Dios. No solamente por sus necesidades, sino por su salvación, porque si tienen la salvación, lo tienen todo. Entendamos, Señor, que el Señor nos dice que lo más importante, lo más crucial, es la salvación. Por eso murió. Que la primera aventuranza nos hable de la entrada del reino, pero la segunda es de mantenernos orando constantemente y orando por los demás. Y que eso trae consuelo y trae dicha al corazón. Cuando lo hagamos y lo hacemos, yo fui más en la mamá de Joaquín, feliz y dichosa cuando llegó su hijo, porque Dios consuela y nos hace felices cuando recibimos el consuelo de Dios al ver su obrar en la vida de las personas. La gente busca y quiere ser feliz, ¿es así? Pero busca la felicidad, como el Señor dice en su palabra, en cisternas rotas, que solo pueden proporcionar una felicidad pasajera, un placer momentáneo, temporal. Jesús en las bienaventuranzas está hablando de un gozo que no depende de las circunstancias, sino que brota del interior, un gozo que es para siempre. Y las bienaventuranzas comunican el verdadero secreto de la felicidad. Pareciera contradictorio. ¿Cómo puede uno ser dichoso, feliz, siendo pobre en espíritu? Puede ser. ¿Cómo puede uno ser dichoso, feliz, llorando? El Señor dice que así es. Si buscamos vivir de esa manera, vamos a vivir una vida plena y de gozo. Es contradictorio, pero la mañana decíamos, ¿no? El señor pastor de Vista me decía, ¿no? Cuando el
El oficial se acerca, le dice, quiero que desciendas y sanes a mi hijo. Él tenía su concepción de cómo tenía que obrar el Señor. Tenía que ir a su casa y orar por su hijo para que se sanara. Y el Señor le dijo, no es la manera esa. Y le dijo, ve, tu hijo vive. Y dice, y creyó en la palabra del Señor. La bienaventuranza nos habla también de eso. A veces tenemos un concepto de cómo ser felices. El Señor nos dice, esta es la manera. Y nos dice, cree. Y así como el oficial creyó en lo que el Señor dijo y vio, fue y encontró a su hijo sano. Si queremos encontrar la dicha y la felicidad y ser verdaderamente dichosos, creamos que si el Señor dice que así es la manera de ser felices, así vamos a ser felices. Tenemos que creerlo, porque si Dios lo dice, así es. No, aunque no lo entendemos, aunque no entre en nuestra concepción, es decir, Señor, si tú dices que para ser felices tengo que cumplir estas condiciones, lo voy a hacer. Por eso, recordemos, ¿quieres ser feliz? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dos maneras. Empezamos dos maneras con las cuales nosotros podemos encontrar la dicha. El Señor lo dice, ¿quieren ser felices? Así es la manera. ¿Lo creemos o no? Creámoslo en nuestro corazón y empecemos a disfrutar la dicha de ser hijos de Dios, miembros del reino de los cielos. Amén. Vamos a orar. Señor, cuán diferentes son tus caminos, cuán diferentes son tus pensamientos. Cuán distintos, Señor, es los conceptos del mundo con la realidad y la certeza de tu palabra. Señor, ayúdanos a realmente enfocarnos en ti, creer en lo que tú dices, en lo que tú eres. Gracias, Señor, porque dijiste estos mensajes bienaventuranzas tan preciosas. Permítenos vivirlas y creer, Señor, que si tú dices que es la manera de ser felices, que ser dichosos, queremos creer en ella y vivir como tú pides que vivamos. Bendice nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a tener en nuestros corazones y desafiarnos en estas semanas, Señor, a vivir de esta manera, con una pobreza en espíritu, una necesidad profunda de ti y un dolor por cuando te fallamos y un dolor por este mundo que necesita tanto de ti. Y encontraremos la dicha y el consuelo que solamente tú puedes darnos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.